llamo Marcelo Larraqui y voy a contar mi libro Marcados a Fuego. Después de 3 libros donde trabajé la violencia en la década del 60 y 70, me interesó recurrir un poco al pasado para ver un poco la línea de continuidad histórica de la violencia en la sociedad y en la política argentina. Me encontré que la violencia es una constante en el proceso político. No somos un país de consenso. Argentina es un país que siempre tuvo inestabilidad en sus regímenes políticos, inestabilidad en sus instituciones, inestabilidad o conflictos entre los distintos sectores, y esos conflictos se dirimían más por la violencia que por el consenso, así en la mayoría de los procesos históricos, ¿sí? A través de los distintos actores, especialmente aquellos que detentaron el Estado en el régimen conservador, trataban justamente de defender sus privilegios. Después la incursión del actor militar dentro de la sociedad argentina como factor de poder también intentó presentarse como ellos como guías del destino del país y a la vez la defensa de esos mismos intereses conservadores. Sí, es una represión per se que hacen directamente cuando es casi un estado concurrente por parte de los conservadores en la década del 20, cuando ven que Irigoyen no reprime de la manera en que ellos necesitan que se reprima, como para de alguna manera aquietar la insurgencia, no la insurgencia, pero sí los reclamos obreros o la mejora de las condiciones sociales. Los conservadores tienen fuerzas propias como para reprimir, pero después esas fuerzas de alguna manera, a través de la Liga Patriótica y otros grupos nacionalistas que comienzan a emerger, pero de eso después esos sectores se pliegan a las Fuerzas Armadas en términos ideológicos, en términos políticos, para esa represión. De todas maneras, siempre todos esos grupos, siempre en la década del 30, continuaron en forma paralela al Estado, como la Legión Cívica con Uriburu, que era una fuerza de choque callejera que sucedió a la Liga Patriótica y de alguna manera competía, entre comillas, con el ejército para la represión, ¿no? Es decir, desde distintos niveles, ¿no? Pero lo hacían. Incluso la Legión Cívica se entrenaban en los cuarteles del ejército, lo cual le generaba bastante desconfianza al ejército, porque bueno, ellos eran los que tenían la autoridad institucional como para reprimir. Sí, bueno, también la Liga Patriótica lo fue, pero son grupos conservadores, nacionalistas, que están alerta a si no hay un disciplinamiento de las fuerzas sociales o de las fuerzas del trabajo. Si no están disciplinadas, son como apéndices del Estado que funcionan para la represión. Yo lo que no busco en el libro, como tampoco en los anteriores, es la demonización, sino simplemente entender cuál era su objetivo, su conflicto, su función, y como tal se puede decir que Falcón era un empleado del Estado conservador, Figueroa Alcorta, y en su momento también había reprimido en 1893 en defensa también de ese Estado conservador, y así como había muchos militares que eran pro-radicales, pro-irigoyenistas, como Varela, por ejemplo, que el coronel Varela, que decide fusilar a los peones rurales de la Patagonia, era un militar radical. Había participado en 1905 en la Revolución Radical de San Luis, era puntano. Pero bueno, ya estaba cooptado de alguna manera por las fuerzas conservadoras. Y el radicalismo también, vos me preguntabas antes, se divide también hay un sector de radicalismo que fluye hacia los conservadores a través de la figura de Alvear, ¿no? Es la búsqueda del consenso en el establishment. Yo creo que, bueno, la idea de Irigoyen de seleccionar a Alvear como su sucesor es de alguna manera frenar
decir, tener un dique de contención de las fuerzas conservadoras. Es progresivo. Yo creo que a partir del año 16 las fuerzas conservadoras también pierden el rumbo, de alguna manera, cuando amplían la ciudadanía con la ley del sufragio universal. Ya no hay una fuerza conservadora homogénea como existía en los tiempos de Roca, ¿no? Ya hay sí dirigentes conservadores de peso, pero son provinciales y no logran articular un poder, un mando central. Avanzada la década de 1920, frente a las luchas político-partidarias, el ejército comenzó a percibirse como la expresión única y legítima de la nación, la institución que mejor la identificaba, la que debía guiar su destino. La crisis de gobierno en la segunda presidencia de Irigoyen los condujo, por primera vez en la historia argentina, a irrumpir en la Casa de Gobierno con una manifestación de fuerza militar que provocó el aplauso de buena parte de la sociedad civil. Su autoritarismo, una violencia institucional ilegítima, no avalada por la ley, los decidió a encarcelar y torturar a los que se oponían a su misión reparadora, y también a algunos de los que lo habían aplaudido. Pero la metodología de la tortura como soporte de un proyecto corporativo prescindente de la Constitución de 1853 y de los partidos políticos tenía un alcance limitado. El régimen militar lo supo y aceptó el retorno al sufragio universal, a condición de manipular sus resultados y mantenerse en el poder. Ese orden político fraguado perduró más de una década, hasta que el general Perón, advertido de que el incipiente desarrollo industrial producía también masas obreras sin representación política, inició la institucionalización del sindicalismo subordinado al Estado que él controlaba y forjó una alianza con los trabajadores que se mantendría durante décadas. La antinomia peronismo-antiperonismo será a partir de ese momento la categoría política central. Sus opositores se exiliarán, sufrirán cárcel, tortura en las comisarías y también impugnarán la autoridad con atentados y bombas. La historia prueba que la violencia está marcada a fuego en la tradición política argentina. El propósito de este libro es reconstruir y examinar ese vínculo.